Bienvenidos a Criptoinversores, un podcast semanal sobre todo lo relacionado con el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. ¡Empezamos! Bienvenidos a la segunda semana de Criptoinversores. Muy buenas, Adri, ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos grabando ya por fin el segundo capítulo, el segundo episodio para todos vosotros. Y nada, al final lo queríamos traer, los queremos soler traer siempre los martes. Y al final, por unas cosas u otras, os hemos fallado, no hemos podido traerlo este martes, pero sí que es verdad que tenemos motivos justificados. Ahora os va a contar Sebas. Primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cuéntanos un poco qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha Bueno, pasado? Porque estamos la, grabando para subirlo el viernes y no lo tenemos el martes. la verdad es que ha sido una semana un poco caótica, pero ha sido por hechos imprevistos. Al final ha sido por el temporal, que bueno, aquí en la zona esta de Alicante está siendo bastante fuerte. Y he tenido cortes de electricidad, bueno, que tú lo has visto el otro día que estuve a oscuras, cortes de electricidad, problemas de conexiones. Al final ha sido bastante caótico y por fin ya podemos, parece que se ha solucionado todo y podemos grabar. Sí, Y ha sí, sido menos lo... mal. Menos mal porque al final, entre unas cosas y otras, nos sabe mal a nosotros no haberlo traído el día Sí, que queríamos traerlo, pero bueno, al final no es algo que haya dependido de nosotros, sino que ha habido problemas externos, meteorológicos en este caso, que han impedido que pudiésemos grabar. sí, ha sido un poco que digo, o sea, nunca había pasado en esta zona y la verdad que ha sido la casualidad que desde el domingo que empezamos, ¿te acuerdas? A intentar grabarlo. Sí, sí. Desde el domingo, tú fíjate el día que es al final, el miércoles, y no hemos podido, pero bueno, ya por fin estamos aquí y podemos empezar a grabarlo. Y bueno, ¿qué te Sí. iba a preguntar yo a ti? ¿Cómo ves el tema del mercado? ¿Cómo lo estás viendo? Pues mira, al final también hilando un poco con lo... Nosotros teníamos preparado un poco hablar porque la semana pasada hubo bastantes noticias alrededor de Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? Al final hubo tanto el tema de la ley MiCA como la subida de los tipos de interés. También se habló bastante de ciertas criptomonedas que aparecieron como APE y varias noticias más, pero al final, hilando todo un poco, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer como una retrospectiva de lo que ha pasado y ver ahora en la situación en la que estamos. Ahora mismo el mercado eh, está en un momento, no lo llamaría alcista, pero sí de quizá cierta euforia en cuanto a tema de alt season o no alt season. Hay varias criptomonedas que han protagonizado una gran subida durante estos últimos días y como no protagonizada por el tema de Bitcoin, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Una cosita que te quería preguntar yo a ti, Adri. El tema este que has mencionado ahora de APE, ponme un poquito al día, porque como tú bien has dicho, es algo que ha salido ahora, se está escuchando un montón, ¿verdad? Está bastante de moda. Y bueno, pues está generando una especie de FOMO con la moneda. Explícame un poquito, porque yo sé que tú sí que estás un poco puesto, ¿verdad? ¿La has investigado algo? Sí, al final APE es la criptomoneda que, bueno, más que criptomoneda, el token que ha salido a raíz de la famosa colección de los monos de Ethereum, de los APEs. Sí. Y al final no deja de ser algo promovido por el tema de los NFTs. Esta colección quiere hacer un propio metaverso, quiere hacer, creo que hasta leí el otro día que una serie y que tanto la serie como el metaverso relacionados con su propio token, con el token de APE. Y al final yo creo que era un paso necesario que tenían que hacer, porque proyectos mucho más pequeños, sobre todo en la red de Solana, prácticamente todos están sacando su token. Y es algo como si tú eres el rey de los NFTs, porque es la colección rey, es la colección más cara junto a los CryptoPunks, son las dos más caras. Y al final estás desaprovechando una oportunidad por parte de los propios desarrolladores o los propios dueños de lo que sería la colección. Entonces, lo que hemos visto al final es que el token ha salido para los holders de los NFTs de Ape y al final ha protagonizado una subida inicial muy grande. Sí, así, luego creo que también alguna revista, ¿no? Time Magazine, ¿no? Creo que estuve escuchando que había aceptado los...
Sí, sí, salió también hace Pues un par de estaba. días que la revista Time iba a añadir al toque de ApeCoin, a las opciones de pago para los suscriptores de la revista. Pues al final nos dejan de ser para. O sea, al final, cuando salen este tipo de tokens, ¿no? Podríamos llamarlos shitcoins. Pero en este caso está teniendo realmente desde el primer día una utilidad que para gente será más útil o para gente menos, pero tiene un propósito y una utilidad. Entonces, cuidado con este token porque podría ser lo típico de sube inicialmente por FOMO y luego baja a las catacumbas, pero cuidado porque podría no ser así. Yo estoy viendo, sí, desde luego que de hecho lo conocí por ti, más o menos, y desde que me lo has comentado, lo que sí que estoy viendo es una comunidad, se está generando una gran comunidad alrededor del token, ¿verdad? Se está empezando a hablar mucho de él y es cierto que ha tenido como una, a ver, para mí está en una fase muy temprana y ahora mismo, ¿no? Pero sí que ha tenido como una gran subida. Hay que llevar precaución, pero que creo que sí que tiene, va a tener bastante, no utilidad en sí, ¿no? Porque al final es como todo, pero sí que, bueno, va a tener bastante aceptación por parte de la gente. Y a nivel general, ¿cómo estás viendo? Que ahora se está hablando mucho de todo el tema este también del Alt-Season, de que si, bueno, se esperan grandes movimientos del mercado. ¿Tú cómo lo ves esto? Yo creo que la semana pasada dieron dos buenas noticias, ¿vale? La primera fue la votación de la ley MiCA y la segunda fue el tema de los tipos de interés que bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, ya los tenía descontados el mercado. Y esas dos noticias al final han protagonizado, por así decirlo, una vía de escape para que tanto Bitcoin como todo el resto de criptomonedas arrastradas por la moneda rey puedan empezar a subir. Sí, exacto. Yo creo también un poco que al final es un poco, bueno, es un poquito, pues al final el tema de la ley Mica esta, sí que es cierto que es algo que está ahí, pero yo creo que tampoco es algo que fuese a afectar tanto, porque en un principio era simplemente una votación, tampoco se iba a hacer, tampoco se iba a sacar la ley, ¿no? Creo que era simplemente uno de el primer paso que se iba a dar. Sí, Al final exacto. también iba. Para la gente que no lo sepa, al final la ley MiCA, a modo muy simplista, tampoco vamos a describirlo aquí a nivel técnico, es simplemente una ley que querían proponer a nivel europeo sobre la regularización del consumo energético de las criptomonedas. Es decir, al Claro. final engloban lo que sería el protocolo de prueba de trabajo, ah, lo englobarían, pero al final prácticamente es a nivel de Bitcoin, porque al final es la criptomoneda que más consume y es la principal Exacto. criptomoneda del mecanismo de prueba de trabajo. Entonces consideraban que el consumo energético era excesivo y querían empezar a plantear una regulación. ¿Tú alrededor de esto qué opinas? O sea, al final yo he leído que hay gente que piensa, por un lado, que es una manera de entrar, de empezar a entrar a las criptomonedas a intentar regularlas. Otras personas que sí que realmente consideran que están a favor de que había un gran consumo energético. ¿Tú qué opinas? Yo opino que es una primera toma para empezar a meterse en las regulaciones de las criptomonedas, porque al final yo creo que también todo esto viene un poco derivado de lo que ha estado ocurriendo ahora en el este de Europa, ¿no? Entre Rusia y otros países, y que han intentado tomar unas decisiones más repentinas, porque realmente el consumo sí que es cierto que tiene un consumo muy elevado. Pero creo que hay otras cosas que también lo tienen, ¿no? Que tienen consumos elevados, Sí. que tienen otros consumos elevados. Mira, yo leí dos ejemplos que se me vienen a la mente ahora mismo y que también los dije el otro día en el podcast del Inversor Liberal y leí que te va a hacer gracia. Bitcoin, bueno, Bitcoin no, el mecanismo prueba de trabajo tenía un consumo energético inferior al de las secadoras Muy y al de bien, las luces de exacto. Navidad. ¿Qué te Eso lo he parece, leído yo también. qué te parece esa comparación? Claro, eso por ejemplo, yo lo he leído también, claro, yo también he leído algo similar y al final es algo que la gente yo creo que es como que nos están vendiendo, que esto tiene un gran consumo energético porque al final tienen que crear una sensación nos tienen que crear como de desconfianza. Y tienen que ir buscando salidas por ahí, porque es lo que tú dices, es que al final las secadoras consumen bastante más que lo que es toda la red de Bitcoin. Además que, bueno, en Europa tampoco, bueno, sí que se mina, pero tampoco es la minería principalmente no está ubicada en Sí, yo al Europa, ¿no? final lo quería exponer esos dos ejemplos
ya no solo por decir, hostia, el Bitcoin consume más que las secadoras. No, o sea, eso no es lo que quiero que No, entendáis. O sí, no. sea, lo que quiero que al final la gente entienda es lo absurdo que es comparar una cosa con otra. O sea, al final Claro. estás intentando buscarle todas las puntitas para decir Bitcoin consume mucho. Y al final este tipo de ejemplos, este tipo de comparaciones para mí son absurdas. O sea, compáralo con cosas de verdad del día a día, ¿no? No lo compares, no sé. Exacto, porque además luego tienen la cosa que se están desarrollando también proyectos para el tema de energético, para aprovechar la energía solar para el tema de la minería. No sé si has visto algún proyecto que hay que bueno, se están Sí. ingeniando, porque yo, Sí, yo he sí, de visto hasta granjas hecho, que de con, hecho que con los desechos. creo que había, no sé si era de hecho en Cataluña. En Cataluña creo que había Muy una bien, granja de placas solares que salió hasta por la tele y todo. muy bien, que hacía, creo que utilizaba todo lo que desechaban, no sé cómo lo hacían, lo convertían en energía y a raíz de eso, ya ves tú, una granja, habían puesto Estiércol, ¿no? Y como demás. de estiércol, o sea, habían puesto un contenedor y estaban minando, era una forma de rentabilizar la granja, o sea que al final también es un poco el miedo que nos quieren causar porque tenemos otras soluciones, ¿no? Para llegar a minar. Sí, yo personalmente pienso al final, independientemente de esto, yo lo que creo que quiere al final, ya no solo Europa, sino el mundo, es empezar a meterse a nivel regulativo en las criptomonedas. Quieren intentar empezar a estar ahí. Y esto solo es al final el primer paso, es decir, se tienen que meter por algún lado y el tema energético, pues por X o por Y les ha venido de perlas. Si no fuese el tema energético, pues serían los exchanges. Si no fuesen los exchanges, pues sería otra cosa. Pero por algún lado u otro se tienen que meter y se querían meter. Y esto solo es el Sí, a ver. inicio de lo que van a intentar hacer. Se están metiendo, pues, bueno, por la parte de los exchanges también se están metiendo ahora, ¿sabes? Que al final van a intentar entrar. Sí que es cierto que a ver, pueden intentarlo, pero creo que no se le puede poner puertas al campo, ¿no? Al final pueden intentar hacer una regulación y en parte lo van a conseguir, pero no pueden conseguir tener una regulación total con todo esto. Pues sí, al final lo que comentábamos un poco, el tema de la ley Mica para mí era una de las buenas noticias que nos dio la semana pasada, junto con el tema de los tipos de interés, que al final, para mí, como digo, también lo tenía el mercado descontado, pero cuéntanos, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido la subida de los tipos de interés que hubo la semana pasada? ¿Piensas igual A que ver, pues yo? esto es. A ver, pienso totalmente igual que tú. Esto ya estaba descontado. De hecho, la anterior caída que ocurrió unos días antes, a ver, esto ya está totalmente descontado en los mercados. Yo creo que ya lo hemos hablado algunas veces también, ¿no? Normalmente este tipo de noticias cuando llegan al usuario, ¿no? Los mercados siempre lo suele tener todo descontado. Entonces es algo que sí que puede yo creo que es algo que puede afectar a muy corto plazo, puede afectar a las criptomonedas o en este caso a Bitcoin, porque sí Ujú. que podemos hablar de Bitcoin en general, que es como el rey, ¿no? Y el que arrastra a las demás. A Exacto. corto plazo puede afectar, pero a medio largo plazo creo que incluso puede ser beneficioso para él. Porque, bueno, al final creo que la gente, cuando su dinero, conforme está la situación también que está perdiendo valor, ¿no? Creo que es una vía de escape y conforme la gente va adquiriendo el conocimiento para meter ahí su dinero. Creo que le puede venir bien a medio plazo. Porque tú al final, ¿qué opinas de todo el tema este? Sí, yo al final lo que principalmente creo es lo que he dicho, que el mercado ya lo había descontado. También Sí, pienso que si al final en vez de un 0,25 un 0,50 hubiese sido más, en vez de la subida que hemos protagonizado estos días, el mercado hubiese ido hacia abajo, porque al final no hubiese sido una noticia que se esperaba. Es decir, estaba descontado porque al final, desde, creo que fue enero, desde de la conferencia desde de enero, ya más o menos se sí. descontaba que iba a ser un 0,25, un 0,50. Entonces no ha pillado de sorpresa al mercado, como hemos dicho. Y esto al final, pues como tú has dicho también, puede ser muy positivo a medio plazo, perdón. Y, y a corto ya estamos viendo que lo ha sido, porque al final es una noticia que, como decimos, estaba descontada y que ha servido para ayudar a protagonizar la pequeña subida, todavía pequeña, que está protagonizando Bitcoin estos días. Exacto, exacto. Así, yo creo que esto va a beneficiar un poco a medio plazo, nos va a beneficiar. Ha estado descontado, pero nos va a beneficiar totalmente.
Y bueno, y a nivel luego, aparte de todo el tema de estas noticias y todo esto, yo el mercado al final veo que se está generando ahora una expectativa de como de una pequeña alt season, ¿no? Se Sí, está sí, generando sí, sí. mucha euforia, ¿no? Estamos viviendo ahora momentos de euforia. Solo hay que ver las redes sociales ahora mismo. Sí, que está que arde y al final, bueno, yo ante todo, a ver, hay que siempre precaución porque sí que es cierto que nos gustaría, porque claro, yo soy el primero que a mí me encantaría volver a ver un máximo en todos los proyectos, pero creo que hay que tener precaución. A mí me da la sensación de que esto es un poco... Vamos a volver a ver máximo con el tiempo, totalmente seguro, pero ahora creo que no sé si todavía estamos en el momento de poder llegar a esa al season, ¿no? Que tanto se está hablando. Sí, yo creo que como tú has dicho, al final hay que tener precaución. Es decir, han sido unas buenas noticias la semana anterior, que también ha venido con una subida en general de los mercados, no solo el tema de las criptomonedas, sino ha sido una buena semana para los mercados en general. Y al final lo que tenemos es esto, es decir, tenemos un Bitcoin que ya parece que respira holgadamente en los 40.000, superior a a los 40.000, pero que no se acaba de decidir sobre si acaba de romper la fuerte barrera psicológica que son los 45.000, 46.000, no acaba de llegar. Entonces hay que tener precaución, pero también hay que tener el doble de precaución si llegase a esos puntos, porque siempre tenemos que recordar a la gente que esto es un juego de manos grandes, de grandes ballenas, es decir, solo con que las grandes ballenas esperen que el inversor retail, el inversor promedio, se crea que Bitcoin se va hacia arriba, se crea que hay un alt season para Exacto. tirar el precio, liquidar a todo el mundo y comprar barato. Solo necesitamos eso. Exacto, y nunca hay que olvidar que esto al final es una carrera de a larga distancia, que esto no es, al final tenemos que pensar siempre en largo plazo, que es un proyecto que obviamente, bueno, obviamente nunca podemos asegurar 100% nada, ¿no? Pero que tiene muchísimas posibilidades de en 1 o 2 años eh, poder valer muchísimo más de lo que vale ahora. O sea, al final es tener paciencia y bueno, es confiar un poco en lo que es Bitcoin y porque al final acabará subiendo, pero hay que tener precauciones. Sobre todo un tema que yo veo que hay mucho es es la formación. Que veo, por ejemplo, mucho desconocimiento a la hora de invertir. Yo no sé si te pasa a ti a veces que cuando a mí me llegan preguntas a veces de gente, ¿no? Que no tienen ningún tipo de conocimiento, están invirtiendo grandes cantidades de dinero o medianas cantidades, no sé, tiene por qué ser grandes Sí, cantidades, sí, que pero es que un no tienen ejemplo, ningún pero tipo de que... conocimiento. No tienen ningún tipo de conocimiento. Entonces, al final también creo que la gente debería de conocer un poco más lo que es lo que son los mercados antes de lanzarse. Pero bueno, Sí, al final un sobre todo, poco lo que se dice, es decir, eh, si tú no desconoces cómo funcionan a regla general los mercados, sientes que te falta conocimiento, sientes que deberías priorizar tu estudio y, como digo, el conocimiento del mercado. Al final hay opciones, o sea, tú puedes seguir invirtiendo en criptomonedas sin tener conocimiento, es decir, el hold a Bitcoin es una estrategia que funciona. El DCA sí, a ver, Bitcoin es una estrategia que funciona. Y al final también tenemos a día de hoy, a través de la tecnología DeFi, bastantes pool de monedas estables, como por ejemplo muy bien. Anchor Protocol en Luna Terra, que al final te están generando unas buenas rentabilidades. Es decir, opciones hay que la Pero gente... Sí, dime. no lo dime, pero o sea, estás diciendo opciones hay que al final, porque has comentado, por ejemplo, bueno, lo de Ancho Protocol, o sea, sí que es algo, por ejemplo, ya que la gente tiene que formarse, porque ya sí que de por sí, ¿no? Es conocer algo que no, que Sí, es al un mundo final de bastante primeras es un desconocido poco cuando complicado, llega. sí. Claro, y cuando llegas es bastante complejo el llegar y decir, bueno, voy a meterme aquí a ver esto, ¿no? Sí, lo Y que me luego refiero un poco al final, si pues, al final lo simplifico todo en el tema de futuros, ¿no? sí, Si tú estás sí, bien, porque al final ves mucho a la gente por Twitter, o he hecho una super operación, exacto, me ha ido súper bien, ves a la gente por Instagram subiendo sus historias de sus operaciones y dices, joder, qué fácil es ganar dinero, ¿no? Qué fácil es conseguir exacto. esto. Pues no, o sea, al final el tema de los futuros, en este caso, o el tema del trade, requiere un conocimiento, requiere unas horas de estudio y unas horas de práctica, o sea, no es nada fácil
Y si tú no tienes un conocimiento en el mercado, es mejor que optes por otro tipo de estrategias. Por eso comentaba estas a modo de ejemplo. Sí, sí, a ver, totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de los futuros es algo que se necesita mucho estudio previo y conocer muy bien los mercados, sobre todo para no perder dinero, porque es que lo que está demostrado es que el 90% de las personas que invierten en futuros pierden dinero. Es que eso está totalmente demostrado, ¿no? El 90 o incluso el 95%, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso se necesita muchísimo estudio y además vemos barbaridades, a veces de apalancamiento extremo, que son barbaridades, ¿no? Al final, que es como irte a jugar al casino y apostar a la ruleta al rojo o al negro. Sí, sí. Un día lo traeremos aquí, un día podemos Sí, traer a debate todo el tema de los futuros, lanzar nuestras críticas, lanzar nuestros consejos y toda nuestra opinión sobre todo el tema del apalancamiento y sobre todo el tema de la inversión en futuros. Hilando sí. un poco con lo que estábamos comentando, hilando un poco con el inversor novato, si yo te hiciese a ti ahora mismo una pregunta, la pregunta sería, ¿qué le dirías ahora mismo si tuvieses enfrente a un inversor novato? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, le diría lo primero, o sea, si ahora mismo una persona que no sepa nada del mundo, lo primero es que se olvide del ruido que tenga alrededor, porque al final hay una sobreinformación extrema, ¿no? En todos los sitios y la información normalmente que vas a encontrar es de muy baja calidad. Entonces, lo que le diría es que busque información de calidad, que no por una información de calidad tiene que ser de pago, ¿no? Pero que busque información de calidad. Y lo primero es una formación, formarte, aprender, saber un poco las bases y conocer un poco qué es blockchain, para empezar, y conocer un poco los Totalmente. proyectos. Y conocer los proyectos, o sea, yo recomendaría eso incluso antes de empezar a analizar gráficos, porque al final una cosa te va a llevar a la otra. Pero conocer un poco lo que es la tecnología, los proyectos, el estudiarlos, cómo estudiar un proyecto, analizarlo bien, ¿no? Sí, todo lo Luego, que sobre engloba al todo, final el tema de las criptomonedas y la tecnología que las hace posibles al final. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. claro, ¿tú qué harías, por ejemplo? A ver, y bueno, y luego ya pasaría al tema de, porque obviamente, bueno, esto nos toca más de cerca, ¿no? Pero el tema del análisis técnico, a ver, es que al final es formación, todo es formación y sobre todo empezar con mucha cabeza, con poco capital e ir aprendiendo e intentar aumentar tu capital, ¿no? Poco a poco, pero empezar con poco Exacto. capital. Totalmente Porque de está acuerdo. demostrado. Sí, sí. Y al final el tema de, ya hilando también un poco con esto, ahora te contesto yo, que sé que me lo ibas a Venga, preguntar va. también, Sí, se te lo pero iba a ya que preguntar, viene por te supuesto. lo pregunto. El tema de las formaciones de pago se ve muchas veces, eh, hay de todo, ¿no? Hay tema de humo, hay tema de formación de calidad. ¿Tú cómo las ves? ¿Estás a favor o en contra de las formaciones de pago? A ver, yo estoy. Esa es buena pregunta también, ¿eh? Me acabo de hacer ahí. A ver, yo estoy, como tú ya sabes, a ver, yo el tema de las formaciones, estoy totalmente a favor. O sea, yo estoy totalmente a favor de las formaciones de pago. Pero siempre y cuando sean formaciones de pago de calidad. Porque las hay. Yo lo que no estoy a favor, por ejemplo, es cuando hay formaciones que realmente no son formaciones, que realmente es alguien que te está ofreciendo un canal o algo para decirte, oye, mira, entra en este punto, sale en este punto. Por ejemplo, yo eso Sí, entiendo sí, sí, te que entiendo. es una opción, pero eso yo no lo veo bien, por ejemplo, porque, a ver, a las personas yo creo que al final, como he dicho, no tienes que enseñarles a pescar, ¿no? Estaba En vez de pensando darle... justamente el mismo dicho, ¿eh? claro, claro, darle el pez, claro. Y aquí es que estamos, ahí yo creo que ese tipo de formación, ¿sabes? Te dan el pez y, ¿sabes? Siempre te tienen enganchado, ¿no? Pues, hombre, yo creo que lo principal es, te voy a enseñar y cuando acabes tu formación tú vas a saber hacerlo y ya está. Vamos a crear Sí, sinergias sí. si quieres después, pero aprende tú. O sea, Yo estoy totalmente a favor, estoy, que es yo estoy una... muy de acuerdo, ¿eh? Yo también pienso que las formaciones al final te coges el ejemplo de cualquier cosa. Tú si vas a aprender inglés, generalmente vas de pago. Digo generalmente porque hay gente que a lo mejor no, pero generalmente tú vas a una academia, tú vas a una profe particular y te enseña. ¿Qué está la opción? Hacerlo gratuitamente, tienes todo tipo de información por internet, tienes un montón de páginas web que tú puedas ver por internet para aprender inglés. Pero al final, si tú lo haces de pago, eh, dos cosas importantes. Vas a obtener toda la información agrupada en conjunto y desglosada en función de qué toca aprender en cada momento, no empezar la casa por el tejado.
Y lo segundo, vas a tener la formación de una persona experta ya en la materia, en este caso en el inglés. Pues yo el tema de las formaciones lo veo igual. Hay mucho humo, hay muchas que no valen la pena, pero la que vale la pena te ofrece 100% esas dos garantías. Una persona que sabe del tema, un experto, y formación agrupada, segregada y segmentada en función de en qué momento toca aprender cada cosa para llevar un buen control. Exacto, es que al final el tema de la formación, pues bueno, es así, es un tema bastante complejo que se critica mucho, pero bueno, que al final es algo básico. Es que para aprender siempre es lo que tú dices, al final pagamos. Si quieres aprender algo, en casi todo se paga, ¿no? ¿Y por qué aquí no? Obviamente, pero siempre cuando sean cosas de calidad. Es que, a ver, a mí a veces no es que me canse, ¿no? Porque al final yo tampoco soy quien para juzgar en qué se gasta nadie su dinero o qué es lo que ofrecen otras personas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, yo no se lo recomendaría a una persona que va a empezar de nuevo, no le recomendaría, "Oye, mira, invierte en tal sitio que te van a enseñar te van a dar una señal de inversión, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que ahí Hay, pensamos los dos igual. claro, hay formaciones de calidad, formaciones que te enseñen y, bueno, que te enseñen un poco a invertir, a que te valgas por ti mismo, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata, que seas independiente del tema de las inversiones. No que te pregunten, oye, es que quiero entrar en Luna, dime precio de entrada y precio de salida. A ver, pues, Hazme los deberes que me llevo el dinero. claro, claro. Bueno, pues estudia un poco y tú mismo puedes saberlo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, Yo al final también considero, y también hilando un poco con el tema de los consejos para la gente inexperta o que esté empezando en la inversión, sí. considero también no solo el tema de la formación, que como tú has comentado es básico, un pilar imprescindible en todo tipo de inversión. También creo que es muy importante, y me escucharéis siempre, voy a ser muy pesado con esto, el tema de las finanzas personales y llevar una buena gestión de las mismas. Es decir, hay muchísima gente que entra con dinero que luego no se puede permitir y que tiene que sacar por gastos imprevistos, gastos que no había tenido en cuenta, y hay miles de ejemplos así. Es decir, al final, para mí, para un consejo para una persona que esté empezando a invertir, primero, siéntate a pensar, siéntate a ver lo que tienes, lo que necesitas en el corto plazo, los gastos recurrentes que tienes. Guárdate una parte del ahorro para posibles imprevistos, lo que se llama el colchón de emergencia, y lo que dediques a la inversión siempre sea aquello que no vas a necesitar en el corto plazo. Porque si lo necesitas en el corto plazo, tú no vas a saber en qué momento, cuando lo vas a sacar, en qué momento va a estar el mercado. Igual Bitcoin está en los 60K o igual Bitcoin está en 32. Y si tú has entrado en 50K y tienes que sacar el dinero, pues vas a perder la mayor parte de tu inversión. Entonces, eso para mí es un consejo imprescindible. Sí, no, no, a ver, es uno de los principales consejos, la gestión, bueno, ese y la gestión de riesgo, ¿no? Obviamente la gestión del capital que vayas adquiriendo. Son dos consejos, vamos, a ver, que son primordiales, ¿no? Sobre todo lo que tú dices, hay mucha gente que sí que es verdad que invierte dinero que le va a hacer falta a corto plazo y que normalmente son las personas que luego salen muy quemadas de este mundo, porque invierten a lo mejor sin el conocimiento previo que hemos estado hablando y le sumamos que están invirtiendo dinero que van a necesitar el día de mañana. Cóctel Molotov. Eso puede explotar en Exacto. cualquier momento. Eso, exacto, eso explota. Entonces, claro, esa gente son luego las que vas escuchando por ahí que te dicen, es que este mundo, bueno, esto es una ruina, esto es una estafa, es un Ponzi. Y claro, a ver, al final es un poco pues el desconocimiento del que se parte, ¿no? De las bases que estás partiendo. Sí, sí, al final es lo Sí, que dices. O sea, una persona que invierta sin conocimiento y que invierta cantidades que no se puede permitir es un cóctel Molotov que a lo mejor no sí, te sí. explota el día 1, pero a lo mejor el día 5 explota todo. Y ahí, Igual pues, ¿qué que, hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Las criptomonedas son un timo en este caso? claro, ¿Son una estafa? No, al final, totalmente. en estos casos siempre hay que reconocer, pues, cómo ha actuado una persona. Y si tú has actuado sin tener en cuenta estos conceptos básicos, pues tienes altas posibilidades de perder gran parte de tu inversión. Sí, hay que ser coherente y no vender el coche para hacer una inversión. Al final, que es todo es como el que vende el coche y dice voy a vender mi casa para invertir en Bitcoin. No, no hay que hacer locuras. Al final es ser Exacto. coherente en las decisiones y
pensar bien cuando vas a invertir, porque al final el tema de la inversión, eh, a ver, es complejo, ¿no? Y a veces es difícil decirlo, pero es que no es seguro. O sea, tú estás invirtiendo un dinero que incluso con experiencia podemos perderlo el día de mañana, ¿no? Entonces son inversiones al final de alto riesgo que es que necesitas el conocimiento para poder hacerlo. Y lo que, como tú has dicho, una Sí, buena sí. educación financiera, totalmente. Ya por aquí, cada vez que hablemos, ya sabréis que yo soy el pesado de las finanzas y seguramente Sebas será el pesado del análisis técnico. Es decir, cada uno Pues sí, tendremos. eso. Nos gusta las otras dos, la otra cosa, yo también a mí me gusta el análisis técnico, pero yo para mí, ya sabéis, ya me iréis conociendo, soy la persona que siempre os va a recordar la buena gestión de las finanzas personales. El ahorrar dinero, el invertir el dinero que no necesitéis. Sí, no, al final yo creo que nos has definido bastante bien, que creo que se nos va a notar conforme vayamos hablando un poco, ¿no? Que cada uno Exacto. suele tirar por uno de esos sitios. Sí, sí, de todas formas, bueno, ya estamos acabando, ya estamos en la recta final del podcast. Espero que también os esté gustando, os esté pareciendo entretenido. Al final nos habíamos preparado una serie de cosas, sobre todo queríamos hablar sobre las noticias que había habido la semana pasada. Y como ha ido, al final no lo tenéis, no lo habéis tenido el martes, pues hemos improvisado un poco, pero también hemos traído, yo creo que contenido bastante interesante. O sea, nos hemos metido Sí. con el tema tanto de las finanzas como de las inversiones, consejos bastante importantes. Entonces, ya sabéis que cualquier tipo de tema que queráis que traigamos, si queréis que hablemos sobre algún tipo de inversión en concreto, tanto en criptomonedas como si queréis que comentemos cualquier otro tipo de inversión, y cualquier tema, evidentemente, relacionado con el mundo de las criptomonedas, nos lo podéis dejar en los comentarios Exacto. y lo preparamos y lo traemos. Exacto, sí, no tenía mucho sentido, ¿no? Hablar de los temas que teníamos previstos porque ya ha Ujú. pasado bastantes días, entonces ha sido improvisado. Creo que es una charla improvisada, ¿verdad? Porque al final no teníamos nada preparado, que hay que decirlo. O sea, nos hemos puesto a hablar y han Totalmente, salido hemos temas. dicho de qué hablamos. A ver, estamos ya aquí, estamos ya Sí, venga, preparados, de qué va. hablamos. Y al final yo creo que también eso es lo bueno, o sea, traeros aquí contenido, que estemos tanto Sebas como yo charlando, hablando de nuestras cosas, algunas gustarán más, algunas menos, Totalmente. pero que al final os sirva este tipo de charlas informales también para aprender a vosotros. Exacto, pues estamos hablando al final con conocimiento porque no es nada que tengamos preparado que diga, bueno, esto vamos a prepararlo, ¿no? Al final estamos hablando un poco de en base a nuestra experiencia, posiblemente, ¿no? Y creo que eso es Exacto. bastante valioso y ayuda bastante, puede ayudar bastante. Sí, sí. Pues nada, si te parece, lo dejamos por aquí. Sí, muy bien. Recordamos sobre todo a todos los que nos estáis escuchando, los que nos estáis viendo en YouTube y nos escucháis a través de de las distintas plataformas de podcast. No olvidéis lo que os he dicho, dejar los comentarios qué os está pareciendo, dejarnos un feedback por cualquier red social y cualquier sugerencia para temas a traer, temas a comentar, os estaremos encantados de recibirlas y de leerlas y de escucharlas. Por supuesto, estaremos súper encantados de recibir todo el feedback que hemos estado recibiendo. Y sobre todo, sería interesante que nos digan qué tipo de proyectos, ¿verdad? Sí, Qué sí. tipo de proyectos les gustaría traer? Exacto, ¿qué tipo de temas? ¿De qué queréis? Si queréis Es- que hablemos de alguna criptomoneda en concreto, la traigamos analizada y demos nuestra opinión. Si queréis que hablemos Muy bien. de cualquier tema del mundo de las cripto, que al final hay muchísimos temas que comentar. Si queréis que traigamos noticias de actualidad, lo que nos digáis. Estamos a vuestra A entera mí se me, disposición. Perdona que te corte, pero a mí se me ocurre un tema muy interesante ahora, ¿eh? El tema fiscal, porque bueno, ahora ya sabes lo que viene ahora en breve. Agárrate a la silla Entonces, que vienen curvas. exacto, como ya sabemos lo que viene ahora dentro de nada, ¿no? Creo que sería interesante a lo mejor tener algo, ¿verdad? Algo relacionado con esto, ¿eh? Sí, Bueno, al final si la lo- gente está interesada en esto, nos lo puede dejar en los comentarios sí, y vemos también si gusta y queremos traerlo. exacto. Pues nada, Adri, un placer, ¿verdad? Sí, un placer como siempre. Ya Charlita. estamos por fin lo hemos grabado, ya lo tenemos Sí, listo y nada más, chicos. Espero que os haya gustado lo que os decimos. Cualquier cosa, estamos en las redes sociales y os seguimos leyendo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. un saludo, hasta luego.